entran en la obligación de ser felices y de hacerse felices. Cordial saludo a nuestra querida audiencia que nos acompaña cada semana en este su programa Al Abrigo de un Sueño, que tiene como objetivo resaltar la figura, el pensamiento y la obra del fundador del Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros. Cordial saludo para ti, Eduardo. Gracias, Hans. Sí, es una oportunidad maravillosa, realmente muy interesante, conocer, profundizar, descubrir muchas veces facetas nuevas del padre Rafael, o facetas, si no nuevas, por lo menos que a veces se han perdido, se han olvidado, y que en este programa queremos destacar de esa personalidad tan maravillosa que era el padre Rafael. Vamos a hacer comentarios de un volumen que de los 33 volúmenes del padre, y hoy vamos a comentar y a reflexionar sobre unos textos que el padre Rafael tiene sobre el campo, sobre los campesinos, y vamos a comenzar con un texto que se llama Quiero hablar a los campesinos. El padre Rafael tenía una especial sensibilidad por la gente del campo, porque sabía de la importancia de la gente del campo en la producción de alimentos, en la vida auténtica, en la vida sencilla, y entonces siempre tuvo en alta estima a los campesinos. Por eso les dedica en varias ocasiones reflexiones, textos a ellos, y hoy vamos a hacer comentarios de algunos de ellos. Los campesinos, los que viven en el sector rural, que en este momento son el 23.7% de la población de Colombia, en 2022. Más o menos son 12.2 millones de hermanos que están en el campo, que dedican su vida al cultivo, a la producción de alimentos, para que en las ciudades tengamos con qué alimentarnos. De esa totalidad de población rural, el 48% son mujeres y obviamente el 52% más o menos son hombres. Es interesante porque a nivel del país, en la población urbana, el porcentaje de población femenina es mayor que el de población masculina. Aquí es al revés, aquí siguen siendo más los hombres que las mujeres. Y hay que anotar que de esa población, el 13% se considera indígena, el 12% es de población negra, afro, y el 75% son mestizos. Entonces es una población grande. Estamos hablando de la cuarta parte prácticamente de la población colombiana que vive en el campo, muchas veces en condiciones difíciles, como nos va a decir el padre Rafael, luchando a veces contra muchas adversidades, sin mucha protección, sin mucha seguridad social. Entonces son hermanos dignos de admirar, a los cuales él les dedicó unos textos, algunos de los cuales vamos a comentar en este programa. Así es, y recordemos que a nivel del gobierno colombiano, la última gran reforma agraria fue la de Carlos Lleras Restrepo, y podemos decir que los gobiernos que siguieron han dejado de lado, un poquito olvidado el campo. Entonces, y es una población importante, no en número, sino en lo que realizan, ¿no es cierto? Entonces, es importante, quiere decir que desde el año 66 al 70, que fue el periodo de presidencia de Carlos Lleras Restrepo, en esa época se hizo la última reforma agraria y no se ha vuelto a hacer nada al respecto. Y una organización que todavía funciona, la Asociación de Usuarios Campesinos, que todavía funciona, y hoy sigue siendo el tema de la tierra, un tema complicado, lo vimos el año pasado, este año también. El tema de la reforma agraria fue parte
de los diálogos de paz, cómo había necesidad de trabajar en el campo, creando condiciones nuevas. El domingo en el periódico El Tiempo, la ministra de Agricultura hablaba precisamente del tema del campo, del tema de la tierra, y señalaba los proyectos, esperamos que se concreten, en favor de esta población que requiere apoyo y que requiere el país, la necesita para poder tener lo que se llama la seguridad alimenticia, que es fundamental para cualquier desarrollo de todos los países del mundo. Así es, entonces entremos en materia con relación al texto del padre Rafael. Vamos a comenzar con el texto Quiero hablar a los campesinos. Hoy quiero hablarles a los campesinos que sintonizan este programa. Él era consciente que los campesinos lo veían por la televisión en el Minuto de Dios, allá en su parcela, en su ranchito, en el lugar alejado que llegaba la televisión de nuestro país. Yo sé que son muchos, yo sé que en casi toda Colombia ha llegado la electricidad a los campos y hay televisores en casi todas las casitas. Ellos, los campesinos, son la población más respetable del país. Son los que trabajan de sol a sol. Son los que dan alimentos a todos los demás. Son los que proveen madera para construcciones y proveen los frutos que todos comemos y paladeamos. Ellos son, ordinariamente, los más honrados. O sea, tenían muy alta estima a la población campesina, a la gente del campo, por ser transparentes, por ser sencillos, por ser humildes y, añade el padre, los más honrados. Y sigue diciendo, haciendo una enumeración de los aportes de los campesinos. Ellos son los que cultivan el trigo de nuestro pan y los que hacen las acequias por donde viene nuestra agua. Los que siembran la papa que comemos son los que a la orilla de los ríos siembran el plátano y la yuca. Son los que cortan, los que acierran las tablas con que construimos y con que hacemos nuestros muebles. Son ellos los campesinos, los pescadores de nuestros ríos y de las orillas de nuestros mares. Mira que esto está escrito más o menos en la década del 80, más o menos. Por eso él dice que es una gran mayoría. Nos damos cuenta que ya ha bajado la población como notábamos ahora, y que algunas de las cosas que aquí menciona el padre Rafael, por esta disminución de la población, tal vez a veces por la falta de apoyo, pues ya no son tanto cultivados en Colombia. Pensemos, por ejemplo, en el tema del trigo. El trigo en Colombia es muy poco lo que se cultiva y más que todo se trae, se importa. La harina para nuestro pan generalmente ya viene extraída de otros países. Y así podemos pensar en otros, pero se mantienen algunos de esos básicos, como el plátano, la yuca, la papa, que hemos visto a nuestros campesinos sufriendo por la especulación, a veces en favor de los intermediarios y no tanto de los campesinos con este producto. Y han tomado entonces medidas que vemos a veces por ahí por nuestras calles, que traen los camiones de papa a los mismos campesinos y la venden a un precio más favorable para las familias. Y la venden directamente para obviar al intermediario, que es el que se lleva las ganancias, y al productor le quedan exiguos ingresos. Y entonces sigue diciendo el padre Rafael: yo quiero decirles algo a los campesinos, quiero recordarles los derechos de sus hijos y de sus esposas, que muchos olvidan. Sus hijos tienen derecho a ir a la escuela, y no solo de frecuentarlas al mundo de primaria, solo derecho de hacer su primaria y su bachillerato completos. Los campesinos no pueden ponerlos a trabajar sobre pretexto de ¿para qué estudiar? Estos niños, óiganlo bien, tienen absoluto derecho de estudio. Ustedes no pueden ponerlos a sembrar y a cuidar las vacas quitándoles la posibilidad de estudio, de primaria y de secundaria, en esta época de gran adelanto, en vísperas del año 2000. Entonces, el padre era un convencido que un eje de desarrollo humano era la educación. Por eso hace insistencia para la gente del campo que pongan a los hijos a estudiar.
que no los pongan a trabajar muy tempranamente sembrando, cuidando las vacas o las ovejas, sino que no les priven el derecho del estudio, porque el padre, reitero, era un convencido que un eje del desarrollo humano es la educación. Recordemos que en algunas regiones de Colombia, cuando llega, sobre todo en las zonas cafeteras, cuando llega el momento de la cosecha, se suspenden las clases y el horario, el calendario académico de estas regiones pues tiene que contemplar esos momentos en los cuales los niños ayudan a sus padres en ese proceso de recolección del café. Entonces pasa en varias partes de nuestro país, pero ahí lo importante es que esa población urbana ha venido ha venido creciendo en el acceso a la educación, no siempre con toda la calidad que se quisiera, pero bueno, se ha incrementado. Uno sí escucha a nuestros padres, a los abuelos, que cuentan eso, que lo que dice aquí el padre Rafael, ¿para qué estudiar? Entonces iban a primero y segundo y hasta ahí llegaban, porque eso, ¿para qué estudiar? Mejor que pongan a trabajar, que es lo que produce, que es lo que genera ingresos para la familia. Entonces ahí hay una reflexión interesante con lo que tú comentas, Hans, de la importancia que le da el padre Rafael al tema de la educación. Y antiguamente, en el mejor de los casos, la gente del campo llegaba máximo hasta quinto de primaria y ahí terminaba su escolaridad. Y los hombres, porque las mujeres los hombres, casi... sí, no, eran más relegadas, más dedicadas a los trabajos del hogar y no tenían las mismas posibilidades. Lo que tú dices, Eduardo, los hombres máximo llegaban hasta quinto de primaria. Después muchos de ellos iban a prestar el servicio militar y ahí se quedaba la escolaridad para el resto de la vida y se repetía el ciclo con los hijos de esa generación. También hace un llamado el padre en el sentido siguiente: ustedes no pueden castigar a sus hijos y sobre todo a sus hijas violentamente. Muchos de ustedes son absolutamente brutales en el trato con sus hijos. Algunos de ustedes cogen a sus hijos, los amarran a un paral y les dan muendas que los dejan casi muertos. Muchas veces como efecto de sus embriagueces. Gravísimo las que soportan este horror. Ellas huyen del hogar con una herida y un resentimiento con su padre que jamás se cura. Luego llegan al minuto de Dios sin un centavo para ver qué hago yo con ellas. Ahí tengo dos, a una la he llevado hasta sexto año de bachillerato y la pasaré con la ayuda de Dios a la universidad. Entonces noten ustedes también esa advertencia del padre, porque él en sus correrías por el país se había dado cuenta que la gente del campo, sobre todo los señores, porque todavía predomina el machismo, castigaban brutalmente, como dice el padre aquí, a los hijos, varones y mujeres, y entonces les hace esa advertencia que no los castiguen así violentamente, porque dice especialmente las mujeres huyen del hogar con una herida y un resentimiento con su padre que jamás se cura. Lo cual se confirma con algún trabajo que estamos realizando ahora, donde algunas de estas personas con las que estamos trabajando nos comparten su experiencia precisamente muy en esta línea de tener resentimiento frente a sus padres porque estas mujeres fueron golpeadas violentamente, y entonces hubo un resentimiento muy marcado respecto a su padre, a la familia, y eso las lleva a situaciones muy complejas, muy difíciles generalmente. Y sigue diciendo también al tema de las esposas. Entonces va a decir el padre de Rafael: lo mismo, los campesinos no pueden golpear a sus esposas. Eso es gravísimo y anticristiano. Ustedes que oyen el sermón del cura todos los domingos no pueden quebrantar la norma fundamental del cristiano, golpeando a sus hijos o a sus esposas, muchas veces sin respetar el embarazo. Esto deshonra completamente a algunos campesinos, sobre todo boyacenses, dice ahí. He hecho el elogio de los campesinos, pero también quiero decirles
las gravísimas faltas que cometen algunos. Entonces, por un lado reconoce todo el aporte que hacen los campesinos a nuestro país, pero también le llama la atención sobre lo que hoy llamamos la violencia intrafamiliar, para que no sigan esos patrones de conducta que generalmente repiten porque eso lo vivieron con sus padres. Además, también advierte el padre del ingrediente que acentúa esta violencia, que es la embriaguez. Por eso habla de los boyacenses. Hay una estadística en este país que el departamento que más consume cerveza es Boyacá. Y hace un tiempo leí que el municipio que más consume cerveza en Colombia es Sáchica, que queda en Boyacá. Un influencer, un youtuber de estos hizo una encuesta, una correría y determinó que el municipio en Colombia que más consume cerveza per cápita es Sáchica, en Boyacá. Además se dan unos contrastes curiosos porque en la Semana Santa que pasó, Sáchica tiene una tradición de representar en vivo la pasión, muy bonita, muy tradicional. Pero sin embargo tenemos que es el municipio que más consume cerveza. ¡Qué paradoja! Sí, así pasa. Así pasa. Esos son los contrastes que tiene nuestra realidad. En otro escrito que titula el padre de Rafael, Hermano Campesino, tiene también un mensaje muy valioso para estos hermanos y vuelve a rescatar valores. Recordemos que el padre Rafael tiene una concepción, la concepción cristiana, la concepción de la doctrina social de la Iglesia sobre la dignidad de la persona. Por eso su importancia cuando él analiza la situación de los campesinos, de la ciudad, de los hombres que están metidos en la violencia, de tantas personas, de todas las personas, lo toma en cuenta siempre como un elemento importante, la dignidad de la persona. Así es. Y entonces hace un elogio nuevamente del papel y el trabajo de los campesinos. Campesino, el país tiene una deuda impagable contigo. Tú les das a los colombianos todo lo que requiere su salud, su mantenimiento. Tú les das el pan, el trigo, la harina, los jugos, el algodón. Todas las cosechas las envías a la ciudad y la ciudad te ha empobrecido. La ciudad te ha entristecido. Te ha hecho abandonar tu campo y te ha hecho extranjero en ella, donde no se te ama, donde eres expoliado y amargado y te hablan un idioma que tú no conoces. Aquí toca el padre un fenómeno del que habíamos hablado un poco con relación al texto anterior, y es toda la injusticia que se comete con el productor del campo, a quien le pagan, como decimos en el lenguaje coloquial, una chichigua, y él se lleva el intermediario, la gran tajada, que es el que recoge la cosecha a veces en el lugar de producción, la transporta, los lleva a los grandes centros, a los sitios de abasto y saca su tajada, y obviamente quien lo vende en los centros de abasto también cobra su parte, y finalmente al usuario le llega a un precio que tiene que pagar, que no se compadece con lo que le dan al campesino, al productor. Y quien lleva la mayor parte de la ganancia es el intermediario. Y entonces ahí está la injusticia. Y eso se ha perpetuado en los años. Decíamos hace un rato que no ha habido otra reforma agraria desde la época de Carlos Lleras Restrepo, que gobernó del 66 al 70. Se han hecho algunos intentos, pero nada estructural, y que es biodiversa, que tiene muchos terrenos cultivables, no se están aprovechando. Ahora pareciera que lo que predomina es la ganadería extensiva, inclusive quitándole tierra a la posibilidad de sembrar. Entonces es importante pues que tengamos en cuenta eso, y ojalá pues los gobiernos que vengan miran al campo para rescatarlo, para ayudar a esta población
para fomentar campañas, para hacer una reforma estructural profunda que ponga en mejores condiciones a la gente que produce, y eso implica también la construcción de vías terciarias para que los campesinos puedan sacar el producto de sus cosechas y puedan directamente ellos, sin los intermediarios, traerlas a los centros de acopio. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Pues vivió por el hombre, por la fe, defendió la verdad siempre con hechos, pues a muchos nos dejó trabajo y techo. La obligación de ser felices y de hacerse felices. Continuamos después de esta breve pausa. Entonces estábamos comentando que sería importante que algún gobierno se apersonara e hiciera la revolución del campo, que le pusiera mejores condiciones a la gente que produce los alimentos. Muchos de los que producen son gente muy sencilla. Obviamente que también hay proyectos agroindustriales de gran escala, pues que empresas lo hacen, pero la mayoría son gente del campo, humilde, sencilla, que cultiva la tierra y saca sus productos. Mira que mucha de la producción de alimentos se hace en terrenos en pendiente, en condiciones muy complicadas, y que va generando también la pérdida del terreno, todo el tema de la erosión. Y los terrenos planos, como tú notabas ahora, generalmente están dedicados a la ganadería extensiva, al revés de lo que ocurre en muchos países donde hay una tecnología que se aplica en los terrenos planos, donde puede entrar maquinaria, donde hay unos aportes y apoyos al campesino. Y así vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, que exporta alimentos, tiene alimentos, produce alimentos para su población, pero exporta alimentos a otros países, y solamente el 1% de la población de los Estados Unidos se dedica a la agricultura, y tienen grandes extensiones porque trabajan entonces con maquinaria. Aquí algo de eso se está viendo, por ejemplo, en los llanos, donde hay grupos empresariales que están trabajando ya en ese sentido. Pero entonces el campesino ahí también es apenas un empleado, no es el propietario. Ahí hay todo un reto y un trabajo muy importante. Quiero volver a destacar que parte de los acuerdos de paz que hicieron tienen que ver precisamente con el tema de la tierra, porque ese es un tema clave en todo el tema del conflicto urbano, el conflicto social que tiene Colombia. Y tristemente parece que ese punto no se ha implementado aún. Entonces es una tarea pendiente, porque si realmente dentro de los acuerdos de La Habana firmados con las FARC, ese punto está pendiente para volverlo realidad. Entonces, porque recordemos que toda la violencia en nuestro país nace de la inequidad, de la injusticia, y en los acuerdos tuvieron en cuenta ese punto, que una manera para evitar la violencia que se repita es poniendo las condiciones de una sana convivencia entre los colombianos, para crear justicia social, para construir equidad y evitar así volver a la violencia que nos ha hecho mucho mal durante más de 60 años y que felizmente con los acuerdos pues ha cesado. Sin embargo, todavía hay reductos de violentos en este país, y si le añadimos el ingrediente del narcotráfico, pues eso complica un poco las cosas, que cuando nació la guerrilla no existía ese combustible que le mete leña al fuego. Y que complica buscar una solución precisamente, porque la situación que estamos viendo en este momento ha crecido la extensión de terrenos dedicados al cultivo de coca, por ejemplo, y cuando se pide, bueno, reemplacemos, ¿con qué se reemplaza? Que les dé un ingreso suficiente a estos campesinos.
lamentablemente muchos dicen ellos, ahora que estamos cultivando coca podemos tener unas condiciones de vida mejores en casa, podemos mandar a los chicos a que vayan a la escuela, cosas de ese estilo. Pues ahí hay toda una situación que es compleja, no es tan sencillo, pero sí es necesario poner atención y pedir, casi que exigir a nuestro gobierno que pongan en práctica, que pongan a funcionar esos acuerdos que se hicieron y que seguramente en las nuevas conversaciones va a volver a aparecer el tema de la tierra. Y a eso pues se han hecho intentos de la erradicación de cultivos ilícitos y la sustitución de cultivos. Sin embargo, creo que ha faltado más fuerza, más interés de los gobiernos de turno para realmente plantear proyectos de sustitución de cultivos que realmente les generen ingresos a los campesinos que se han dedicado a raspar las plantas de coca, los raspachines que llaman. Y hace poco vi un documental del Catatumbo, que hay muchos jóvenes que son raspachines y entonces faltan a la escuela varios días porque están en ese oficio. Y entrevistaron a un maestro y el maestro es consciente pues que esa realidad está allí y que los muchachos faltan algunos días a la semana o incluso semanas completas por estar dedicados a esa labor, pero parece que en esos territorios la cosa es normal y ya se han hecho la idea de que esa es la dinámica de esos territorios para que estos muchachos puedan al menos conseguir algunos ingresos para sus familias. También hay que tener en cuenta en el caso de la migración del campo a la ciudad, que es un fenómeno propio de esta economía, de este modelo de desarrollo que llama al campesino, a la mano de obra, a la fábrica, y por eso muchos de ellos creen que ahí tienen una alternativa positiva. En algún escrito que veía por ahí del padre Rafael, entrevistaba a una muchacha que le contaba precisamente eso, que se había venido del campo porque le han dicho que aquí en la sabana de Bogotá había mucha riqueza, que fácilmente se conseguía fortuna, que no le tocaba tan duro como le tocaba por allá en el campo, y se encontró con que era una realidad totalmente diferente. Entonces lo que muestran los medios de comunicación, la televisión particularmente ahora, pues sí es como esos cantos de sirena que llaman la atención pero que no corresponden en la vida real a lo que se promete. Y entonces encontramos por eso a veces los grupos de indígenas que estaban por aquí por las calles pidiendo limosna, viviendo de la caridad pública, cuando en su terreno puedan vivir de una manera más digna. Entonces el atractivo de la ciudad es un factor también que influye en esta situación del campesino. Porque en provincia pintan pajaritos en la ciudad y la vida en la ciudad para un inmigrante no es fácil. Para una provincia no es nada fácil. Pues si la gente que nace en las ciudades la ve difícil, ¿cómo será quien llega del campo donde tiene por lo menos el pan coger, su cultivo, su huerta y se abastecen allí y venir aquí a engrosar los cinturones de miseria, los tugurios de las periferias de la ciudad y exponerse a todos los peligros, especialmente las mujeres que pueden caer en las redes de la trata de personas, en la prostitución y los muchachos en la delincuencia y en la oferta de dinero fácil que no siempre es bien habido. Sigue diciendo el padre con relación a este fenómeno: actualmente la ciudad está despertando esta injusticia que hemos cometido contigo, refiriéndose al campesino. Actualmente pasamos por los campos y los vemos abandonados, porque tú te viniste a la ciudad a nada, a perderlo todo, a vivir como miserable. Cuando pasamos por los campos de Boyacá, cuando transitamos por los campos del Tolima, sabemos que todo eso está melancólico porque tú te viniste y lo vendiste a mal precio a los terratenientes, a los latifundistas, y abandonaste tu casita y tu trigal y tu vaca engañado y frustrado. Eso
lo estaba pintando el padre en esas condiciones, pero en otros lugares fueron desplazados por la violencia y entonces tuvieron que salir con lo que tenían puestos. Ni siquiera pudieron vender nada porque amenazados de muerte les tocó huir y los violentos se apropiaron de esos terrenos, la parcelita, de ese campo, de esos semovientes, y entonces se quedaron sin nada, llegando a la ciudad a sufrir todas las dificultades que la ciudad en ese caso no es amable con quienes llegan en esas condiciones. Por eso dice el padre Rafael, el minuto de Dios está trabajando para promoverte, primero espiritualmente, porque sabe que solo un hombre que acepta a Jesucristo en su corazón puede promoverse socialmente. Después quiere hacerte descubrir lo que es la comunidad, lo que es la fraternidad, lo que es la cooperación y lo que es la solidaridad. Quiere hacerte descubrir lo que tiene reservado, lo que te tiene reservado, la unión, la fraternidad cristiana. Y quiere también mostrarte que con la ayuda de técnicos de primera calidad se abren los caminos del desarrollo económico, de la gran solución económica para tu campo, para tu zona, para tu vereda. Campesino de Colombia, nosotros vamos a pagarte la deuda ancestral que tenemos para ti. El minuto de Dios va a dar su aporte modesto, pero profundamente cristiano y científico para tu mejoramiento. Y también insiste el padre que la gente no se venga del campo, que se quede en su región. Dice el padre, ahora queremos hacer algo por ti, no creas que tardíamente, nunca es tarde para restaurar la justicia, para restaurar a Colombia. El minuto de Dios quiere unirse a tu servicio, quiere que te amañes, que te aquerencies en tu tierra, para que no cometas el error de ir a la ciudad donde serás un extranjero y donde hemos dicho la gente que se viene en esas condiciones no lo pasa bien en la ciudad, tiene muchas penurias, muchos riesgos, muchos peligros y le va peor que a pesar de la precariedad de lo que estaban viviendo en el campo, por lo menos tenían su cultivo, no sufrían por alimentos a pesar de las circunstancias. En otro escrito del padre Rafael titulado La Revolución de los Campesinos y en otro más todavía que se titula Asentamientos Rurales, hay una propuesta que tiene que ver, está conectada con lo que comentábamos ahora de ese propósito del minuto de Dios de ayudar a los campesinos. Y en ese, precisamente en el texto de la Revolución de los Campesinos, la revolución, démonos cuenta, dice entonces el padre Rafael, ante el problema gravísimo de la emigración de los campesinos, del abandono de parte de ellos y su marcha hacia tugurios de las ciudades, sería interesante que pensáramos en crearles pequeños poblados en el campo, donde ellos tuvieran su casa modesta con las comodidades propias de la dignidad humana. Este proyecto sería solo para campesinos que se han quedado en campo, no para campesinos que se acomodaron en los sórdidos tugurios de la ciudad. Por la mañana saldrían en bicicleta a atender sus huertas tecnificadas e irían con la alegría de llegar a sus tierras propias y no a ser perpetuos peones mal pagados. Todavía hay una propuesta que es muy interesante, lo que está haciendo el padre Rafael, buscando retener al campesino en el campo. Y aquí me suena, lo conecto con lo de la propuesta del Papa Francisco, de techo, trabajo y tierra. Aquí se cumpliría de esa manera con esas tres condiciones, porque es darles una organizada, buena, tierra donde puedan seguir trabajando y su trabajo que les va a permitir dignificarse. Entonces, aquí hay una conexión muy interesante, palpo yo, desde eso que decía el padre Rafael por ahí en la década del 90, con lo que el Papa Francisco, actualmente en el siglo XXI, nos está proponiendo para el campo, para todas las personas en el campo. Pero aquí aplicado al campo tendría un elemento muy, muy interesante. Este sería uno de los puntos claves de la reforma agraria, esta propuesta del padre, para retener a los campesinos en su región, en su provincia, para que no se vengan a las ciudades a sufrir
las inclemencias de la indiferencia, los riesgos que genera estar en una ciudad desconocida. Y entonces aquí también uno percibe un poquito de sus viajes del padre. Él estuvo en Israel, en los kibbutz, que son granjas tecnificadas en Israel, y por eso dice aquí que saldrían puertas tecnificadas. Es un poco ese eco de su visita a los famosos kibbutz de Israel, que son granjas tecnificadas. Habida cuenta que los israelitas le han robado tierra al desierto a través de una novedosa estrategia de regadío por goteo para hacer fértil muchas de las tierras que le han quitado al desierto, y buena parte de ese ejercicio lo han hecho en esas granjas tecnificadas que los llaman kibbutz. Por eso en el escrito Asentamientos Rurales dice el padre Rafael: estoy invitando a los hacendados de Colombia, a los ganaderos, a los generosos poseedores de tierra, a que cedan o donen unas hectáreas de sus terrenos para hacer asentamientos campesinos dirigidos técnicamente, y así comenzar de algún modo a resolver el magno problema de la migración de los campesinos a la ciudad. Ya hemos obtenido unas cuantas donaciones para este fin, pero quisiéramos llenar a Colombia de buenas obras, de obras realmente ejemplares, realizadas por la gente pudiente de este país. En este proyecto estamos asesorados por un grupo de caballeros cristianos muy capacitados y experimentados en cuestiones agrícolas. Ahí me acuerdo yo de Fundaces, precisamente, que busca esta entidad de la obra, ¿cómo es que dices tú? No es entidad, sino... Sí, una entidad. Esa entidad, bueno, que se preocupa precisamente por ayudar con tecnología, con propuestas que ayudan a que el campesino tenga mejores cultivos, mejores productos en sus cultivos, de una manera más ecológica, más ambiental, sin afectar el ambiente. Y así hay cosas de ese estilo. Aquí quería, Hans, precisamente ver que eso que decía en el escrito anterior lo plasma. Y él, como siempre, va concretando una idea, va tratando de hacerla realidad y buscando la manera de realmente traer un beneficio, en este caso, a los campesinos. Y por eso entonces esa invitación que siempre lo hace él a los poderosos para que ayuden a los débiles, a los que tienen recursos para que sean solidarios con los que no tienen. Esa necesidad de generar ese tejido de solidaridad, de apoyo, que es fundamental y que es precisamente parte de lo que el pensamiento social cristiano establece como condición para que una sociedad sea cada vez más justa, más fraterna, más solidaria. Y aquí vemos también una vez más esa dimensión profética del Padre, porque denuncia lo que no está bien, pero hace propuestas concretas, no se queda en la teoría, sino que hace propuestas concretas que en su momento de pronto no le atendieron, no le cogieron la caña, como se dice coloquialmente. También las va cristalizando a través de la obra El Minuto de Dios. Nos dice aquí el Padre también: El Minuto de Dios, exactamente en Caldas, Antioquia, inició un modesto esfuerzo en este sentido, que hoy es un ejemplo de lo que puede realizarse. Sería muy interesante, muy cristiano, que algunas personas pudientes que tienen terrenos más o menos abandonados pensaran en hacer algunos ensayos como este en favor de los campesinos bajo la orientación del Minuto de Dios. En esta época del año después de Pentecostés, cuando sentimos la inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida, pudieran brotar iniciativas como estas en Colombia. O sea, hicieron unos planes piloto para demostrar que lo que el Padre estaba proponiendo es realizable, no era utópico, no era ilusión, sino realmente con esas experiencias se estaba demostrando que se podía hacer el intento
Por eso, una vez más, llama a los dueños de la tierra, que compraron posiblemente a muy bajo precio, podrían ceder algunas hectáreas o evitar que se continúe el éxodo de campesinos a las ciudades. Cuando se hagan 1 o 2 ejemplos exitosos en este sentido, se habrá comenzado la gran revolución campesina de Colombia y se habrá frenado la tendencia totalmente equivocada de los campesinos de venirse a las ciudades a llevar una vida miserable, tugurial y sin esperanza. Entonces, noten, queridos oyentes, son 2 objetivos que el padre tenía en mente. Primero, que la gente se quedara en su región, pero para que se quedara en su región había que poner las condiciones para que realmente se justificara que se quedaran en su provincia, y era mejorarles las condiciones de vida, que pudieran ser propietarios, y que pudieran tecnificar su labor del campo. Entonces, notemos que esas fueron las propuestas en su momento del padre. Y creo que la invitación tiene mucha validez en estos momentos, donde encontramos tantos hermanos campesinos en condiciones difíciles, que si logramos, si aceptamos, sobre todo los que tienen esos terrenos, esa invitación del padre Rafael, y se combinan con los aportes que pueden hacer las universidades, como por ejemplo Uniminuto, de generar unas condiciones de vida mejores para los campesinos, seguramente podremos alcanzar la famosa seguridad alimentaria que todos los países buscan para asegurar la buena vida, las buenas condiciones de vida para todos sus miembros. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos la amable sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de Uniminuto, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía y los esperamos en el próximo programa.